Bueno, ¿qué nos toca en este videito? Nos toca digestión de proteínas, ¿sí? Eh, la digestión de las proteínas comienza en el estómago, ¿sí? En el estómago. No hay digestión previa, no hay digestión en la boca, la digestión comienza en el estómago. Cuando ingresa alimento al estómago, cuando ingresa alimento al estómago, vamos a hacerle un poquito de zoom, así podemos ver eso un poquito mejor. A ver. Cuando ingresa alimento al estómago, las células de la mucosa del estómago liberan una hormona que es la gastrina. La gastrina va a generar un efecto en otros tipos celulares, en las células parietales y en las células principales del estómago, porque en el estómago hay diferentes tipos de células. ¿Qué es lo que va a pasar con la gastrina? La gastrina va a hacer que las células parietales liberen ácido clorhídrico. Es por eso que el pH del estómago es muy bajito, es 2,4 más o menos. ¿Sí? Es un pH muy ácido, porque las células parietales liberan ácido clorhídrico cuando ingresa alimento. ¿Para qué sirve este ácido clorhídrico? Para desnaturalizar a las proteínas. Las proteínas que están naturalizadas con su estructura nativa, todas así hecho un bollito, re contentas, viviendo qué sé yo, entran al estómago y se encuentran con un pH muy ácido y eso hace que se rompan las interacciones que tienen las proteínas que mantienen su estructura y al romperse esas interacciones las proteínas terminan desnaturalizadas, terminan hechas como una tirita así toda floja y qué sé yo. Eh, para eso sirve el ácido clorhídrico que está presente en las células en el estómago, digamos, para disminuir el pH y desnaturalizar a las proteínas. Por otro lado, las células principales, también estimuladas por la gastrina, van a liberar algo que se llama pepsinógeno. El pepsinógeno es un zimógeno, es una enzima que no está activa. Pero el pepsinógeno, cuando entra en contacto con el ácido clorhídrico del estómago, se activa y se transforma en pepsina. La pepsina es una proteasa, es una tijerita que corta a las proteínas. Entonces fíjense que justo el ácido clorhídrico las afloja todas y la pepsina agarra y se pone a cortar a las proteínas que están así todas flojitas, que perdieron su estructura nativa. Y ahí es donde comienza la digestión de las proteínas. ¿Está bien? En el estómago de nuestro sistema digestivo. No, ¿de qué va a ser? Después, todo lo que está en el estómago va a pasar al intestino delgado, ¿sí? Vamos a hacer zoom a esa parte, pero bueno, acá no puedo hacer tanto zoom. ¿Qué es lo que pasa en el intestino delgado? Primero, todo lo que estaba en el estómago, ¿sí? Todo ese jugo gástrico, todo ese ácido, va a pasar al intestino. Entonces disminuye mucho el pH del intestino. Y como ya hemos visto en otros procesos digestivos, al disminuir el pH, las células del intestino, los enterocitos, van a liberar una hormona que se llama secretina. Esa hormona va a ir al páncreas y le va a llevar un mensaje. Le va a decir, páncreas, fíjate porque el pH está muy ácido. Necesitamos un pH más alto para poder funcionar todos y todas y vivir contentos y felices. Entonces el páncreas libera bicarbonato en el intestino para contrarrestar el pH bajito y volverlo a los valores normales, ¿sí? Entonces ya solucionamos un problema que es la disminución del pH. Pero ¿qué pasa? Al ingresar productos de la digestión de proteínas en las células del intestino, lo que sucede es que las células del intestino liberan otra hormona que es la colecistoquinina. También esta va a ir al páncreas y le va a decir, páncreas, fíjate porque entró un montón de producto de digestión de proteínas, estamos digiriendo proteínas, ¿qué hacemos? Y el páncreas libera todos estos zimógenos al intestino. Como dijimos antes, los zimógenos son enzimas inactivas, son proteasas inactivas, van a romper proteínas, pero ahora están inactivas el tripsinógeno, el quimiotripsinógeno, la proelastasa, la procarboxipeptidasa A y procarboxipeptidasa B.
O sea, todos esos son zimógenos liberados por el páncreas para romper proteínas, pero los libera inactivos porque si no se comerían al páncreas, básicamente, si no degradarían el páncreas. Pero entonces, como están inactivos, todos contentos. Llegan al intestino y siguen inactivos. ¿Está bien? De alguna manera los tenemos que activar. ¿Está bien? Para eso les voy a contar algo previamente. En las células del intestino, en el borde en cepillo, lo que llamamos borde en cepillo, ¿se acuerdan? El borde en cepillo sería esto que parecen unos pelitos. En el borde en cepillo de las células del intestino tenemos dos tipos de enzimas diferentes. Tenemos las enteroquinasas, que son las violetitas que están acá, ¿las ves? Las enteroquinasas son endopeptidasas, quiere decir que cortan a las proteínas por el medio. En el medio, vieron que las proteínas son una tirita de aminoácidos, las endopeptidasas las cortan en el medio. Esas son las enteroquinasas que tenemos también acá en las células del intestino. Pero también hay otras enzimas que son aminopeptidasas, que son las celestitas que están acá, ¿sí? ¿Las ven? Que lo que hacen es cortar a las proteínas en los extremos. Son exopeptidasas. Si tengo la proteína así, estas van a cortar acá, en las puntas. ¿Está bien? Pero ¿quién me interesa más acá para ahora contarles? Me interesa las enteroquinasas. Estas son las que más me interesan ahora que les quede claro que están acá. ¿Las ven las violetitas? Están acá en el borde del cepillo. ¿Por qué me interesan esas? Y les voy a contar a continuación cuando vaya un poquito para atrás. Ahí está. Yo les dije que el páncreas libera todas estas cosas, ¿sí? Las libera al intestino. Pero las libera inactivas, ¿sí? Todavía no pueden cumplir su función. ¿Qué es lo que pasa? Las enteroquinasas que están en el intestino, lo que van a hacer es agarrar el tripsinógeno, cortarlo y activarlo en tripsina. Ahora la tripsina está activa. Es una tijerita que va a cortar proteínas. Pero ¿saben qué va a hacer la tripsina? Se va a ir acá y se pone a cortar el quimiotripsinógeno, la proelastasa, se pone a cortar todas estas. Y al cortarla, las activa. La tripsina es la primera en ser activada gracias a las enteroquinasas, pero luego la tripsina se encarga de activar el resto de los zimógenos, todos. Entonces imagínense, tenemos un montón de enzimas que van a cortar proteínas en el intestino para continuar con el proceso digestivo de las proteínas. Y la forma de activarlo es esta. El páncreas los libera en activo, pero en las células del intestino tenemos las enteroquinasas que se van a encargar de activar uno. Activan el tripsinógeno, lo transforman en tripsina. Una vez que está activa la tripsina se encarga de activar el resto de los zimógenos que liberó el páncreas. Y así, lo que generamos son los productos de la digestión de las proteínas. Como producto de digestión de la proteína vamos a tener aminoácidos solitos, vamos a tener dipéptidos y tripéptidos, ¿sí? Aminoácidos solitos, 2 aminoácidos unidos y 3 aminoácidos unidos. Esos son los productos de la digestión en el caso de las proteínas, que es lo que estamos viendo en este videito.